Puso muy feo, pero hoy casi no. Qué bueno. Gracias a Dios que podemos estar el día de hoy juntos. Me da mucho gusto verle. Eso también pues indica que tenemos esa necesidad también de la palabra de Dios, ¿no? De que Él hable a nuestras vidas. Ya estamos meditando y estamos terminando de meditar el libro de Primera de Juan, la carta de Primera de Juan. Y yo creo que es una carta muy profunda que necesitaría mucho más tiempo para abordarse de una manera más concisa, más profunda, pero ya el día de hoy terminamos de meditarla y yo creo que sería bueno para nosotros el día de hoy el volver a pensar en el mensaje que tiene esta carta de manera muy sencilla, para que nosotros la podamos comprender. Como yo les comentaba, la primera vez que abordamos esta carta, es una carta que no tiene matices, no tiene escala de grises, o es blanco o es negro, y punto. Y eso pues nos debe de llamar la atención a cada uno de nosotros sobre lo que significa para nuestras vidas que esta carta mencione este tipo de cosas para nosotros, ¿no? Por sobre todas las cosas tiene un mensaje central. Como todos los libros de la Biblia, hay que encontrar el mensaje central y el propósito por el cual se escribe. Acompáñeme por favor ahí a Primera de Juan, en el capítulo 5. Primera de Juan, capítulo 5, verso 13. Verso 13. Primera de Juan, capítulo 5, verso 13. Voy a leer el verso 13, 14 y 15, ¿sí? Porque vamos a terminar, obviamente, viendo esta parte. No vamos a poder abordar toda la última parte. El capítulo 5 es como una conclusión de todos los temas que vio del capítulo 1 al capítulo 4. Entonces sería volver a abordar casi toda la carta, pero a través de estos 3 versos vamos a abordar casi toda la carta, sobre todo en el verso 13. Voy a leer el verso 13, 14 y 15. Miren lo que dice. Leo el verso 13, 14 y 15. Dice: estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Fíjense, interesante, ¿no? Menciona el propósito del libro y después menciona un punto importante que es la oración. Entonces hoy vamos a ver acerca de la vida eterna y la oración. ¿Dónde podemos unir estas dos cosas y qué relación tiene una con la otra? Oremos, hermanos. Bendito Dios, te damos muchas gracias por este tiempo, Señor, que nos regalas de poder ir a tu palabra, Señor. Es lo mejor que puede pasar en nuestras vidas. No hay algo mejor que tú hables a nosotros y que tu palabra sea entendida y que nuestras vidas cambien, se transformen de acuerdo a esa palabra. Así que el día de hoy, Señor, habla a nuestros corazones, a nuestras vidas por completo. Permítenos, Señor, Padre, que en esta hora todo lo que hagamos, todo lo que podamos escuchar, lo podamos asimilar, podamos comprender en nuestras vidas, Señor, y no sea un mensaje ajeno a nosotros, sino que tu palabra verdaderamente, Señor, Padre, esté presente con nosotros en esta hora, en cada uno de nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien. La vida eterna y la oración, ¿no? Así termina, o parte de su conclusión, Juan termina en el capítulo 5. Vuelvo a leer los versos 13, 14 y 15. Dice:
Estas cosas os escribo a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Entonces, Juan es muy claro al mencionar el propósito del libro. ¿Por qué escribe? ¿Cuál es la razón por la que él escribe? Eso lo menciona en el verso 13. Si vemos el verso 13, dice: estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios. ¿Para qué? Menciona ahí: para que sepáis que tenéis vida eterna. Vamos a comparar este verso con el Evangelio de Juan, que también escribe Juan. Vamos a Juan capítulo 20, verso 31. Acompáñenme ahí a Juan capítulo 20, verso 31. Juan capítulo 20, 31, en cierta manera también nos muestra Juan el propósito por el cual escribe todo el Evangelio de Juan. ¿Sí? Y dice aquí: pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Si leemos el verso anterior, Juan capítulo 20, verso 30, dice así, miren: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo, ¿qué? Tengáis vida en su nombre. Entonces, el propósito de Juan, del Evangelio de Juan, es un propósito diferente al Evangelio a la carta de Primera de Juan. Son dos propósitos diferentes. Aunque en los dos habla acerca de Jesucristo, el propósito del Evangelio es para que aquellas personas que no conocen de Cristo, conozcan de Cristo y crean en Él y tengan vida eterna. En el caso de Primera de Juan, no le escribe a personas, o no está escrito para personas que no conocen del Evangelio, sino a personas que ya han creído en Cristo y que ya tienen vida eterna. Regresamos al capítulo 5 de Primera de Juan. Dice: estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios. Entonces, aquí vemos que el propósito es para los creyentes. ¿Sí? Claramente está diciendo que es para los que han creído en Cristo. Ahora, lo que Juan está tratando de decirles, o les está mencionando, o les mencionó en todo lo que vio desde el capítulo 1 hasta el capítulo 5, verso 12, es para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. O sea, ¿dónde estaba la preocupación de Juan, inspirado por el Espíritu Santo? Juan le está diciendo a sus oyentes: yo quiero que ustedes sepan que al creer en Cristo Jesús, ustedes ya tienen la vida eterna. Y se escucha muy bonito. ¿Por qué? Porque, bueno, en realidad esto de la vida eterna es algo que en realidad muchas veces para las personas cristianas, las personas que creen en Cristo Jesús, eso lo tienen, yo creo que entendido en cierta manera. Jesucristo vino con el propósito de darnos vida eterna. Ahora, el concepto de vida eterna es el concepto que no se entiende. ¿Por qué? Porque la idea de vida eterna es pensar que esa vida eterna viene cuando nosotros, o arranca, vamos a decirlo así, o comienza cuando uno muere y va al cielo o va a los cielos. En cierta manera, ese pensamiento, hermanos, no está mal, pero no está completo.
Si vemos lo que dice Juan, a las personas que han creído, ¿qué dice Juan en el verso 13? Dice que estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que ¿qué? No dice tendrán vida eterna, sino dice tienen. Ok, vamos a pensar en otro pasaje, en el Evangelio de Juan. Busque el Evangelio de Juan, capítulo 5. Juan, capítulo 5. Juan capítulo 5, verso 24. Mire lo que dice Juan 5:24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, leemos juntos, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado. ¿Mas ha pasado de qué? De muerte a vida. Entonces la pregunta es, viendo este pasaje y viendo primera de Juan capítulo 5 verso 13, ¿entendemos que la vida eterna es en un futuro o que ya es ahora? Lo que mencionan los dos versos es que la vida eterna ya se tiene. ¿Y quién la tiene? Aquellas personas que han creído ¿en quién? En Cristo Jesús. Ahora, ¿cuál es la definición que le da Juan, el Evangelio de Juan, ahí en el verso 24, a la vida eterna? Menciona dos cosas. Dice, y no vendrán a condenación, mas ha pasado ¿de qué? De muerte a vida. ¿Sí? Mas ha pasado de muerte a vida. Entonces, la vida eterna comienza en el momento que las personas creen en Cristo y obtienen esa vida. Vamos a poner un ejemplo en Efesios capítulo 2, verso 1. Vamos a Efesios capítulo 2, verso 1. Búsquelo ahí en su Biblia. Es un pasaje que ya estuvimos meditando recientemente. Estuvimos meditando el libro de Efesios. Y ahí en el verso 1 del capítulo 2 dice, y Él, ¿sí? Dios, os dio vida a vosotros cuando estabais muertos ¿en qué? En vuestros delitos y ¿qué? Y pecados. Entendemos que es Dios quien nos está dando vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Por lo tanto, Juan, el Evangelio de Juan, dice que si nosotros creemos en Jesús y le creemos al que le envió al Padre, tenemos vida eterna, ya tenemos vida eterna, ya no tenemos condenación, pues hemos pasado ¿de qué? De muerte a vida. Y si vamos a Efesios 2:1, dice que Dios nos ha dado vida cuando nosotros estábamos muertos ¿en qué? En delitos y pecados. Por lo tanto, podemos entender que la vida eterna comienza en el momento en el que creemos en Cristo Jesús, porque comenzamos una nueva vida. ¿Podemos decirlo así? ¿Sí, hermanos? Todos entendemos que esa vida eterna que mencionan tanto Juan como Primera de Juan es una vida eterna que comienza al creer en Cristo Jesús, y eso significa, según Juan y Efesios, que es una nueva vida. Es como si estuviéramos estado muertos y ahora estamos vivos. Ok, vamos a leer el verso 4 y el verso 5 de ahí de Efesios 2. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, ¿qué dice, hermano? Leemos juntos. Nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Entonces, la vida eterna y la salvación en realidad es lo mismo. Cuando una persona dice es que yo soy salva porque he creído en Cristo Jesús, lo que está diciendo es de que ha obtenido la vida eterna, ha tenido ahora, o estaba muerto y ahora está vivo. Y es lo que menciona aquí, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Esto significa que Dios ha creado o nos ha dado una nueva vida. Todo el creyente
comienza desde el momento en que creyó en Cristo Jesús una nueva vida. A ver, vamos a ver si es cierto. En el capítulo 4, verso 22 de Efesios, estamos en Efesios, capítulo 4, verso 22, dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. Entonces el 22 dice que debemos de despojarnos del viejo hombre. 23. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente. ¿Cómo? Verso 24, leemos juntos: y vestíos del nuevo, creados según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Entonces, lo que está diciendo la Escritura es que lo que hizo Cristo, lo que hizo Dios, lo que hizo Cristo, el Espíritu Santo en nosotros, cuando creímos en Jesús, es que nos dio una nueva vida. Eso significa que fuimos creados, formados según Dios, en justicia y santidad de la verdad. ¿Qué significa eso? Somos nuevas criaturas. Si usted recuerda lo que dice, por ejemplo, 2 de Corintios 5, búsquelo. 2 de Corintios 5, verso 17, dice, es un texto que seguramente lo conoce de memoria: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas, ¿qué? Nuevas. Entonces está hablando de que nosotros somos nuevas criaturas. Ahora somos nuevos hombres, una nueva creación. Esa vida significa una nueva vida con una nueva creación. Dios ha creado un nuevo hombre en nosotros, ¿sí? Entonces, ¿qué relación tiene esto que estamos viendo con el concepto de vida eterna? Tenemos que entender que la vida eterna comienza en el momento en que creemos en Cristo Jesús. No es solo la vida que vamos a obtener después de la muerte. No, ya comienza. Entonces, lo que hace Juan en Primera de Juan, le habla no a las personas que no conocen de Cristo, no, le está hablando a usted y a mí que somos cristianos, o que, lo voy a poner entre comillas, decimos que somos cristianos. ¿Por qué? Porque si en realidad tenemos esa vida eterna, Dios ha hecho un nuevo ser en nosotros. Y si es un nuevo ser, significa que el viejo hombre ha quedado atrás y que ahora es una nueva persona, un nuevo hombre. ¿Sí me expliqué, hermanos? Eso significa. Tomando en cuenta esto, vamos entonces a Primera de Juan, en el capítulo 5, verso 13, para recordar una vez más el propósito que tiene Juan al escribirles. Verso 13 dice: estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios. Hermanos, yo le pregunto a usted, ¿cuántos de ustedes han creído en Cristo Jesús como Hijo de Dios, hermanos? ¿Amén? Lo voy a volver a preguntar, hermanos. ¿Cuántos de ustedes han creído en Cristo Jesús? Entonces, esto que vamos a ver de aquí en adelante es para usted y para mí. Del capítulo 1, verso 1 al capítulo 5, verso 12, Juan entonces les dijo qué es la vida eterna. Si el propósito de Juan era que ellos supieran que tienen la vida eterna, pues entonces Juan lógicamente la definió del capítulo 1 al capítulo 4:12. ¿Y qué dice del 1 al 4:12 acerca de la vida eterna? Bueno, menciona varias cosas. Si nosotros recordamos el Evangelio de Juan, capítulo 3, verso 3, a ver, vamos al Evangelio de Juan 3:3. Evangelio de Juan, capítulo 3, verso 3.
Son unas palabras que también usted conoce y se sabe de memoria. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, el que no naciere de nuevo, ¿qué? Entonces, nacer de nuevo, vida eterna, salvación, nuevo hombre, en realidad es lo mismo. Estamos hablando de lo mismo, diferentes expresiones, pero al final se está refiriendo a lo mismo. ¿Una persona ha creído en Cristo? Sí. ¿Esa persona que ha creído en Cristo tiene la vida eterna? Sí. ¿Esa persona que ha creído en Cristo y tiene la vida eterna ha nacido de nuevo? ¿Es una nueva criatura? Sí. De eso habla Primera de Juan. Pero mire cómo lo aborda. A ver, vamos a regresar a Primera de Juan, pero ahora vamos al capítulo 2, verso 29. Capítulo 2, verso 29. Miren lo que dice en el capítulo 2, 29. Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia, leemos juntos, es nacido de Él. El que ha nacido de nuevo hace justicia. ¿Por qué hace justicia? Porque Dios es justo. Y si es nacido de Dios y Dios es justo, este hombre en su comportamiento hace justicia. ¿Qué significa? ¿Qué significa eso? Que hace justicia. Si Dios es justo, esa persona refleja la justicia de Dios. Vamos a ver el capítulo 3, verso 9. Capítulo 3, verso 9 dice: todo aquel que es nacido de Dios, ¿qué, hermano? ¿Leemos juntos? No practica el pecado. Hasta ahí. ¿Qué hace una persona que es nacida de Dios? No practica el pecado. ¿Qué es una práctica? Algo repetitivo, ¿no? De hecho, la palabra práctica aquí viene de una palabra griega que significa, o que viene donde se habla de manufacturar. Cuando hay una empresa que manufactura textiles, ¿qué hace? Saca playeras, camisas, pantalones, pero por miles y por cientos. ¿Cuándo? Siempre, todos los días, todo el tiempo. Todo el que es nacido de Dios, ¿qué dice? No practica el pecado. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué no practica el pecado? Dice aquí el por qué. Porque la simiente de Dios permanece en él. Y no puede pecar porque ¿qué? Es nacido de Dios. O sea, ¿sí se entiende? Hermanos, la intención de Juan es una intención clara en este sentido. Fíjense lo que menciona Primera de Juan, capítulo 2, verso 1. Aquí está otro propósito por el cual escribe también esas cosas, dice. Miren, 2:1 dice: hijitos míos, estas cosas os escribo, ¿para qué? ¿Para qué, hermanos? Para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, ¿a quién? A Jesucristo el justo. Entonces, ¿qué significa esto? ¿Qué significa que Juan escriba esto para que no pequemos? Lo que Juan quiere enseñarnos y decirnos es que si eres nacido de Dios, si verdaderamente has creído en Cristo Jesús y tienes la vida eterna, es porque ahora eres una nueva persona y has nacido de Dios. Bueno, ahora esa nueva persona no practica el pecado. No está todos los días pecando y pecando y pecando. Sino ahora esa persona no practica el pecado. ¿Por qué? Porque hay una simiente de Dios en él que le impide pecar. A ver, vamos al capítulo 2, ahí mismo. Verso 14. Dice: os he escrito a vosotros padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros jóvenes, porque sois fuertes,
Y leemos junto lo que sigue: y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Entonces, ¿qué permanece en nosotros para que podamos vencer? La palabra de Dios. El que es nacido de Dios no practica el pecado, sino que la palabra de Dios está presente en su vida y esa palabra le hace vencer, dice aquí, al maligno. Vamos a ver otro pasaje, capítulo 5, verso 18. Capítulo 5, verso 18, dice: sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios, ¿qué, hermano? No practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda, y el maligno, ¿qué? No le toca. O sea, está hablando de que alguien está protegiendo a este nacido de Dios, ¿o no? ¿Para qué? ¿Con qué propósito? Para que no peque, no practique el pecado. Pero si llega a pecar, capítulo 2, verso 1, entonces, abogado tenemos a Jesucristo el justo. Por lo tanto, no es que esté dando permiso Juan de pecar, al contrario, está diciendo: tú tienes la palabra de Dios, tú tienes al Hijo de Dios dentro de ti, la vida eterna misma dentro de ti. ¿Para qué? Para que te ayude a ¿qué? A no pecar. Entonces ya se imaginará si el creyente, y lo pongo entre comillas, está pecando y pecando y pecando, ¿eso qué significa? Capítulo 5, verso 1 de Primera de Juan dice: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, ¿qué, hermanos? Es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Entonces, el que es nacido de Dios ama. Aquí aparece ya la palabra amor, amar, ¿sí? Todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Capítulo 5, verso 4, dice, leemos juntos el verso 4, dice: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, ¿qué? Nuestra fe. Entonces, el que es nacido de Dios vence al mundo. Y en el capítulo 2 dice que vence al maligno. ¿Pero a través de qué? ¿Cómo es posible? La palabra de Dios permanece en él. El Espíritu de Dios permanece en él. Jesús permanece en él. ¿Ayudándole a qué? A que esta persona no practique el pecado. Por último, hablando de este punto, en el capítulo 4, verso 7 dice así. Capítulo 4, verso 7 dice: amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Aquí está hablando acerca del amar al prójimo, ¿sí? Así como es Dios, el amarse. Ahora, sigo leyendo. Todo aquel que ama, leemos juntos, hermano, es nacido de Dios y conoce a Dios. Entonces, nacer, que ha nacido de nuevo, este nuevo hombre, esta nueva creación, que ha nacido de nuevo, esta persona que ha creído en Cristo Jesús, hermanos, tiene la vida eterna. ¿Y qué es eso? Es una persona que ha nacido de Dios, que vive no practicando el pecado, que vive amando a su prójimo. Y dice aquí: y conoce a Dios. El que ha nacido de Dios conoce a Dios. Así dice, ¿no? El verso 7. Ahora vamos al capítulo 2, verso 3. Capítulo 2, verso 3. Entonces vamos a hablar de los que conocen a Dios. Entonces, entendemos que el concepto de vida eterna que Juan tiene,
hermanos, es que una persona que ha tenido la vida eterna es una persona que ha nacido de nuevo, ¿cierto? Entonces el que ha nacido de nuevo no practica el pecado, la palabra de Dios permanece en él, ama a su prójimo, así como Dios le amó, etc. Pero ahora también habla de conocer a Dios. La vida eterna es conocer a Dios. Y entonces en el verso 2, capítulo 2, verso 3, perdón, dice, y en esto sabemos que nosotros, ¿qué dice? Le conocemos. ¿Cómo, hermanos? Leemos juntos. Si guardamos sus mandamientos. Una persona que ha creído en Cristo tiene la vida eterna. En otras palabras, es nacido de Dios y conoce a Dios. Ok. O sea, significa que tiene una relación con Dios. Empieza a conocer a Dios. ¿Cómo conocemos nosotros a Dios? Yo sé que usted me va a decir, conocer a Dios. La misma Biblia dice que nadie ha conocido a Dios, nadie ha visto a Dios. Pero Jesús nos vino a dar a conocer al Padre. Por lo tanto, a través de la palabra de Dios, conocemos a quién, al Padre, a Dios. Entonces, si tú dices, si yo digo que yo tengo la vida eterna, significa que yo conozco a Dios. Y si conozco a Dios es porque ¿qué? Según el verso 3, guardo ¿qué? Sus mandamientos. Verso 4. Leemos juntos el verso 4, dice, el que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Claro, porque la obra que Cristo ha hecho en esa persona, de transformarla en un nuevo ser, en una nueva creación, cambiando su corazón, cambiando su mente, cambiando su ser, poniendo su espíritu, esa persona piensa diferente, ya no piensa como antes, sino ahora vive en una nueva vida. Por lo tanto, si vive en esa relación con Dios, si esa persona dice, yo le conozco o yo conozco a Dios, y no guarda sus mandamientos, no vive buscando su voluntad, pues es un mentiroso. Y la verdad, dice, no está en él. Capítulo 5, verso 2. Dice, capítulo 5, verso 2, en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios, ¿y qué? Y guardamos sus mandamientos. Entonces, tanto el nacer como el conocer está ligado a guardar los mandamientos de Dios, que esa palabra de Dios permanezca, y los dos, tanto el nacer como el conocer, están ligados al amor a Dios y al prójimo. Hay otro concepto dentro del libro de Juan que habla acerca de la luz. En Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 1, verso del 1 al 5, dice lo siguiente. Juan, capítulo 1, verso del 1 al 5. Hermanos, lo que estoy tratando de explicar es que la vida eterna que menciona Primera de Juan es igual a nacer de nuevo. Ser nacido de Dios es igual a conocer a Dios. Y es igual a tener la luz de Jesús alumbrando nuestras vidas, como lo vamos a ver ahora. Dice Juan 1:1, dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. ¿Quién es el verbo? Jesús, ¿verdad? Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Ahora, verso 4. Estamos hablando de Jesús. Leemos el verso 4, hermanos, dice, en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. ¿En quién estaba la vida? ¿En quién? En Jesús. Y esa vida, ¿qué es? Según el verso 4, la luz. Es la luz de Jesús. Dice el verso 5, la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecerán
contra ella. Ahora, teniendo este punto donde menciona que Jesús es la luz, vamos nosotros a Primera de Juan capítulo 1 verso 5. Primera de Juan capítulo 1 verso 5 dice: este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Leemos juntos: Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Dios Padre es luz, y en Juan, ¿quién es luz? Jesús. El Padre y Jesús, ¿qué son? Luz. Verso 7. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo, ¿qué? Nos limpia de todo pecado. ¿Sí? Miren lo que dice: si andamos en luz como Él está en luz, entonces tenemos la capacidad, Dios nos ha dado la capacidad de andar y caminar en su luz. Él es la luz y nosotros andamos en esa luz. ¿Qué significa que andamos en esa luz? Tenemos una relación con Él y andamos en esa luz. Él nos ha dado esa posibilidad. ¿Y qué pasa cuando andamos en esa luz? Tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Pero, verso 6. Leemos juntos: si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Capítulo 2, verso 8. Capítulo 2, verso 8 dice: sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en Él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera, ¿qué dice? Ya alumbra. ¿Quién es la luz verdadera? Jesucristo. Muy bien. ¿Y dónde está Jesús? Con nosotros, ¿no? ¿O no? Ok, verso 9. Leemos juntos, dice: el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. Es una de las cartas que no dice: pobrecitos, vamos a darle permisos. No, pues ve que es bien difícil, yo lo entiendo. Ya me imagino a Juan diciendo: no, Señor, diles que no, pobrecitos. No, aquí está diciendo categóricamente que la persona que ha recibido la vida eterna, llámese nacido de nuevo, llámese que conoce a Dios y está en la luz, esas tres cosas que hemos visto hasta este momento son tres cosas que se llevan a cabo en la vida cotidiana. ¿Y en quién? ¿Hacia quién? Hacia los demás. Verso 10. Leemos juntos, dice: el que ama a su hermano permanece en la luz, y en él que no hay tropiezo. Entonces, ¿qué significa? ¿Qué es la vida eterna? No es vivir para siempre solamente, hermanos. No es eso. Empiece a entender. La vida eterna es: hemos nacido en la luz de la vida de Dios, de la vida de Jesús, en la luz de Jesús. Andamos en la luz como Él está en luz, caminamos con Él y conocemos a Dios. Esto es lo que menciona Primera de Juan como la vida eterna. Ahora, hay otras dos cosas que vemos también en Primera de Juan: el estar y permanecer. Miren lo que dice el capítulo 2, verso 5. Capítulo 2, verso 5 de Primera de Juan: pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Leemos lo que sigue junto, dice: por esto sabemos que estamos en Él. El que tiene la vida eterna está en Dios. Y si está en Dios, dice, guarda su palabra. El que está en Dios
verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado en esa persona. Verso 6. El que dice que permanece en Él, leemos juntos, hermano, debe andar como Él anduvo. Si usted permanece en Dios, ¿qué dice? Debe andar como Él anduvo. O sea, debe de seguir los pasos de Jesús. Debe de tener esa misma identidad de Jesús. Mirar cómo vivía Jesús para que usted pueda vivir de esa misma manera. Es lo que está diciendo aquí. Vamos al capítulo 2, verso 24, hermanos. Dice, lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo. ¿Y quién? Y en el Padre. Entonces, cuando esa palabra, ese evangelio, ese creer en Cristo Jesús permanece en nosotros, nosotros permanecemos en el Hijo y el Padre. Verso 6, capítulo 3, verso 6. Capítulo 3, verso 6. Todo aquel que permanece en Él, hermanos, no peca. Todo aquel que peca no le ha visto, ni qué, ni le ha conocido. Capítulo 3, verso 24 dice, el que guarda sus mandamientos, que permanece en Dios, y que, hermanos, y Dios en él. Hermanos, ¿cómo es que no podemos, la pregunta sería, ¿cómo nos está explicando que una persona puede llegar a no pecar? Yo sé que esto que le estoy diciendo es complicado, pero ¿cómo está diciendo Juan, en primera de Juan, que puede una persona llegar a no pecar? ¿Cómo? Permaneciendo en la palabra. Dice, el que guarda sus mandamientos. Cuando una persona lo que busca en su vida es agradar a Dios en todo lo que hace, esa persona guarda su vida del pecado, hermanos. Y si llegare a pecar, abogado tenemos, ¿a quién? A Jesucristo el justo. Pero es una persona que en lugar de estar buscando sus deleites, su carne, su satisfacción, busca satisfacer la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque es una persona que ha creído en Cristo Jesús y que ahora le conoce, vive en una relación con Él, anda en su luz, busca su palabra permanece en Él y ha creado Dios una nueva persona en Él para que esa persona viva diferente. Capítulo 4, verso 13. Capítulo 4, verso 13 dice, en esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros. Leemos juntos lo que sigue, en que nos ha dado ¿qué? De su Espíritu. Si alguien tiene el Espíritu de Dios, entonces Dios permanece con esa persona y esa persona permanece ¿en quién? En Dios. ¿Qué significa? Este Espíritu lo lleva a ¿qué, hermanos? A buscar la voluntad de Dios, lo lleva a resistir la tentación, lo lleva a buscar la palabra de Dios. Entonces, hago una pequeña recapitulación aquí. La vida eterna es nacer por esa luz de vida de Cristo, andar en esa luz, caminar en esa luz, conocer quién es Dios y permanecer en Él. Esta es la vida eterna. Primera de Juan capítulo 4, verso 15 y 16. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él, ¿y qué? Y él en Dios. Verso 16.
Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor. Y el que permanece en amor, permanece en Dios. ¿Y qué? Y Dios en él. Entonces, ¿qué? Todo lo que hemos estado viendo hasta este momento, todos estos conceptos son la vida eterna. ¿Y dónde terminan? Siempre en reflejar el amor que Dios tuvo para con nosotros. La persona que ha nacido de Dios, que permanece en Dios, que está en su luz, que ha nacido de nuevo, que le conoce, es una persona que refleja el amor de Dios. ¿A quién, hermanos? A los demás. Entonces Dios permanece en nosotros. No solo nosotros permanecemos en Dios, sino que Dios también permanece en nosotros. Hemos nacido en la luz de vida, permanecemos en esa luz, conocemos a Dios y creemos en ese conocimiento de Dios. Nosotros permanecemos en Él y Dios permanece con nosotros. Esto, ¿cómo lo encerramos? Toda esta parte. Todo esto, ¿cómo lo podríamos encerrar? Con una palabra. Vamos al capítulo 1, verso 3. Capítulo 1, verso 3. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Todo esto que hemos visto se encierra en una palabra: comunión. Relación. Estar relacionados. El Hijo de Dios, el nacido de Dios, el que está en su luz, el que permanece en Él. Todas estas personas son las mismas. Habla de lo mismo. ¿Y de qué habla? De una comunión con Dios, una relación cercana. Por lo tanto, Juan está escribiendo el libro para que entendamos que la vida eterna significa tener esa comunión con Él. Entonces, mire, cuando pensamos en la vida eterna, por lo regular se piensa que nosotros vamos a estar con Dios después de la muerte. Ese por lo regular es un concepto. Ahora, no es erróneo, vamos a estar con Dios después de la muerte. Pero ya ahora, ya gozamos, en este momento, usted ya puede gozar de esa comunión con Dios. Obviamente, no perfecta, pero ya gozamos de esa comunión. Ahora, si tenemos ya esa relación y comunión con Dios, dice el verso 6, Primera de Juan 1:6, leemos juntos, dice: si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Entonces, ¿qué significa esto? Debemos, hermanos, tener esa comunión con Dios. Si tú dices que tienes comunión con Dios, pero todavía vives en tinieblas, ¿sí se entiende la palabra tinieblas a lo que se refiere? Esa vida antigua, la forma en que antes que llegaras a Cristo. Capítulo 1, verso 12. Ahora vamos a Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 12. Primera de Juan, capítulo 1, verso 12. Miren lo que dice aquí en Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos, ¿qué? Hijos de Dios. Bueno, vamos a Primera de Juan 3:2. Ahora le va a hablar a los hijos de Dios. Primera de Juan, capítulo 3, verso 2 dice: amados, leemos juntos: ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos
que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. ¿Sí se entiende, hermanos? ¿Ya somos hijos de Dios? ¿Sí o no? Ya gozamos de esa comunión con Dios, ya en este momento gozamos de esa relación con Dios, podemos conocer a Dios a través de su palabra. Obviamente, todavía no de manera perfecta. Y yo aquí les he mencionado acerca del ya, pero todavía. La Biblia nos enseña que nuestra salvación ya ha llegado. Tenemos la vida eterna, ya tenemos la vida eterna. Conocemos a Dios, ya conocemos a Dios. Somos nacidos de Dios, ya somos nacidos de Dios. ¿Andamos en su luz? Sí, andamos en su luz. ¿Le conocemos? Sí, le conocemos. ¿Permanecemos en Él? Sí. ¿Tenemos comunión con Él? Sí. Pero falta la perfección. Pero ya desde este momento ya podemos gozar de esa comunión con Él. ¿Sí me explico, hermanos? Entonces, Primera de Juan 1:10. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso, y leemos juntos lo que sigue, y su palabra no está en nosotros. Su palabra no está en nosotros. Capítulo 2, verso 5. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado, por esto sabemos que estamos en Él. ¿El que qué? El que guarda su palabra. Capítulo 2, verso 14. Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes. Leemos lo que sigue juntos. Y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Entonces, toda esta persona que tiene esta vida eterna, ¿qué tiene como fundamento en su vida, hermano? La palabra de Dios. ¿Cómo puede vencer al mundo? A través de la palabra de Dios. Pero falta una cosa más en Primera de Juan, para completar o dar una radiografía completa acerca de la vida eterna que ya tenemos. Hoy estamos en una comunión con Dios, permanecemos en Él, vivimos en esa comunión y en esa luz, es lo que hemos visto. Le conocemos porque hemos nacido de Dios. Entonces, si hemos nacido de Dios, naturalmente esa persona, ¿a quién se va a ir pareciendo? ¿A quién? A Cristo, a Dios. ¿Cómo dice 1 Juan que es Dios? Hermano, usted meditó en 1 Juan, no me va a creer que no lo meditó. ¿Quién es Dios en 1 Juan? Es amor, ¿o no? Por eso se distingue 1 Juan, porque menciona que Dios es amor. A ver, vamos a 1 Juan 4:8. 1 Juan 4:8. El que no ama no ha conocido a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es ¿qué? Amor. 16. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios. ¿Y qué? Y Dios en él. Entonces, el que tiene esa comunión con Dios, que es amor, ¿cómo vive? ¿Cómo? ¿Qué muestra? Pues muestra ese amor. No es que lo tiene que mostrar, no es que lo tiene que hacer, no. Naturalmente esta persona muestra el amor.
Porque de lo contrario, entonces no ha nacido de Dios, no permanece en Él, no está en su luz, no le conoce, etc. Capítulo 2, verso 10. Leemos juntos, dice: el que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Entonces, si Dios es amor, la persona que ha obtenido esa vida eterna, ¿a quién ama? A su hermano. En este caso eran los hermanos de la iglesia, no significa, no está hablando de hermanos. ¿Sí? Porque el amor, hermano, no se ejercita en la familia. A veces sí. ¿Sí? Porque es fácil amar a tu papá, amar a tu mamá, el hijo, el padre amar a sus hijos, etcétera. ¿Sí? A veces sí se ejercita ahí el amor. Pero el amor se ejercita ¿dónde? Afuera, hacia los demás, hacia los que te hacen daño. 2:15. Perdón. El capítulo 3, verso 10. Capítulo 3, verso 10. Capítulo 3, verso 10 dice: en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos ¿de quién? Del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, que no es de Dios. Juan es tajante, literalmente. Verso 14, capítulo 3, verso 14. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. ¿Leemos juntos, hermanos? En que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano, en muerte. Entonces, en otras palabras, lo que nos está diciendo Juan es que la vida eterna es reflejar a Dios en nuestras vidas. Ese es el objetivo, el propósito final del creyente. Ese es. Si nosotros recordamos lo que menciona, por ejemplo, Primera de Corintios. Vamos a Romanos, rápidamente, busque Romanos, hermanos. Capítulo 8. Verso 29 dice así. Romanos 8, 29 dice: porque a los que antes conoció también los predestinó. ¿Para qué, hermano? Para que fuesen hechos conforme a la imagen ¿de quién? De su Hijo, para que sea el primogénito ¿qué? Entre muchos hermanos. ¿Para qué predestinó Dios a los que Él conoció de antemano? ¿Para qué? ¿Cuál es la finalidad? O sea, ¿por qué Dios te escogió? ¿Para qué? Según este texto, ¿para qué? Para que fuéramos conforme a la imagen ¿de quién? De Jesús. ¿Qué nos está diciendo Primera de Juan? Que nosotros, todo aquel que ha obtenido la vida eterna, que dice que ha nacido de nuevo, que dice que le conoce, que dice que tiene una relación con Él, que está en comunión con Él, que está en su luz, que ha nacido de nuevo, todas esas personas, esa persona que dice eso, tiene que reflejar que Dios está en él, mostrando a Dios en qué, en su vida. ¿De qué manera la muestra? Amando a quién, a los demás. Entonces, yo creo que hasta este punto ya entendemos cuál era la intención de Juan. Mostrarles claramente que la vida eterna no se vive después de la muerte, se vive ya. Si digo que estoy en comunión con Él, pues debo de vivir como Él anduvo. Debo de reflejar como Él vivió.
Si Cristo está en mí y Él es luz, entonces la luz de Cristo la debo de reflejar. Esa es la vida eterna. Todo lo que vimos, nacido, conocer, estar, permanecer, luz, tiniebla, todo eso es la vida eterna. Ahora, un punto más, ya para ir terminando. ¿Qué tiene que ver la oración con esto? Si vamos a 1 de Juan capítulo 5, 14 y 15, Primera de Juan 5, 14, dice, leemos juntos, hermanos, dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, que Él nos oye. Se escucha bien padre, ¿no? Sacado de todo el contexto, si este texto estuviera aislado, ¿qué significará? Dice el verso 15, aún más el 15, miren, leemos juntos, dice, y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. En cualquier cosa. ¿Cualquier cosa qué es? Cualquier cosa. ¿Cierto o no? Cualquier cosa es cualquier cosa. ¿Se escucha bonito esto? Sí, se escucha bonito, ¿cómo no? Sí, se escucha padre, se escucha muy bonito. Pero hay un texto antes que nos habla acerca de pedir, que a veces nos olvidamos de ese texto. Capítulo 3, verso 22. Miren lo que dice el verso 22 del capítulo 3. Dice, y cualquier cosa que pidiéramos, la recibiremos de Él. ¿No es lo mismo que vimos en el capítulo 5? Sí, ¿no? Ahora hay que leer juntos lo que sigue. Dice, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Ok, ¿quieres recibir del Señor cualquier cosa? Guarda sus mandamientos y haz las cosas que son ¿qué? Agradables delante de Él. Pero aún así, hermanos, la idea que nos está dando no es que en realidad le pidamos todo lo que nosotros querramos. Cuando una persona vive como dice Primera de Juan, fíjense en lo que estoy diciendo. Cuando una persona vive como dice Primera de Juan, obviamente sus prioridades no son las que nosotros a veces pensamos. Una persona que está en comunión con Dios, que permanece en Dios, que le conoce, que vive en su luz, que permanece en Él, que ama a Dios y ama a sus hermanos, ¿qué ora? Dame una casa, Señor, dame un carro, necesito que mi negocio prospere, necesito que... ¿Sí? ¿Usted cree que esa persona que dice Primera de Juan va a pedir esas cosas? Hermanos, no, por supuesto que no. Bueno, entonces si no pide eso, ¿qué es lo que va a pedir? Es que estamos muy acostumbrados a pedir las cosas materiales. Hermanos, la Biblia nos ha enseñado, vaya a Mateo capítulo 6, y ahí en Mateo capítulo 6 menciona que Dios conoce todas nuestras necesidades. Él las conoce. Y es más, no dice que las conoce solamente, sino que suple esas necesidades. Entonces, cuando Juan, en el capítulo 5, después de decir el propósito, dice, pues ahora sabemos que lo que ustedes pidan, Dios se los va a dar. ¿A qué significa eso?
¿Por qué dice el capítulo 5, verso 14? Y esta es la confianza que tenemos en Él. ¿Cuál es la confianza de esa persona? Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, ¿qué? Él nos oye. Vuelvo a insistir. No lo quiero decir, quiero ver a ver si puedo lograr que usted entienda cuál es la petición que está diciendo Juan. Hagamos de cuenta que esa persona tiene una comunión con Dios todos los días. Vive buscando su voluntad todos los días. La palabra de Dios permanece en él todos los días. Ama a Dios y ama a su prójimo. Permanece en Dios. Busca no pecar. Busca estar siempre haciendo la voluntad de Él, haciendo lo que Él le agrade. Mi pregunta es, ¿qué cree que va a pedir esa persona? ¿Qué cree que va a pedir? Estoy seguro que esa persona le va a decir al Señor: ayúdame a no pecar, Señor. Ayúdame a vivir en tu luz. Ayúdame a vivir en esa comunión contigo. Ayúdame a que tu palabra gobierne mi vida. Ayúdame a hacer tu voluntad. Ayúdame a estar en ti. Señor, quiero tener una relación mejor contigo. ¿Sí me explico, hermanos? Esa es la oración de esa persona que está en Primera de Juan. Hermanos, la oración radica en pedir conforme a la voluntad de Dios. Entonces, una persona que esté en Dios, ¿qué le va a pedir a Dios? Santidad. Guárdame. Ayúdame a no pecar. Obviamente, hermanos, no sé cuántos de nosotros oramos de esa manera. Pero yo no estoy diciendo que no oremos al Señor pidiéndole por nuestras necesidades. Mire, hermanos, si usted entiende que Dios conoce su necesidad y que usted no tiene que estarle recordando al Señor todos los días para que le supla su necesidad, porque cuando tenemos necesidad, hermanos, cuando pasa un desastre en nuestras vidas, una catástrofe, nos acercamos a Dios con un corazón destrozado, y hay quienes nos dicen: es que si tú oras en la mañana a las 5, te levantas a las 5, no a las 3, luego a las 5, luego a las 8, luego a las 12, luego a las 5 de la tarde, luego a las 8 de la noche y a las 12, el Señor te va a escuchar. Mentira. El Señor conoce nuestras necesidades perfectamente. ¿O no, hermanos? ¿Qué puede pedir una persona que está en ese momento? Claro, le puede decir: Señor, mira mi necesidad. Pero estoy seguro, y se lo digo por experiencia, que todas aquellas personas que han pasado por algún conflicto al final terminan diciendo: Señor, pero que en medio de esto yo te honre. Guárdame de blasfemar contra ti. Guárdame de no hacer tu voluntad. En medio de esto quiero hacer tu voluntad. ¿Sí me explico, hermanos? Es una oración diferente que va acorde a la voluntad de Dios. ¿Para qué? Para que guarde mi vida, para que ande en luz, para que esté en Él, para que permanezca en Él, para que guarde su palabra, para que no peque, para que ame a los demás. Dame amor, Señor, para los demás. Dame amor para amar inclusive a aquel que me hace daño. Esa es la oración que Dios busca suplir. Lo demás, el Señor lo añade, ¿o no es así? ¿No? Hay un texto que no sabemos perfectamente, ¿no? Mas buscad primeramente el reino de los cielos y su justicia. ¿Y qué dice? Y todo lo demás será añadido. Es lo que estamos viendo, hermanos.
¿Cuál debe de ser nuestra oración? Quiero vivir esta vida que tú me estás mostrando, Señor. Esa vida es la que yo quiero vivir. Así debemos de orar. Amén, hermanos. Cerremos nuestros